México acaba de destronar a China como el socio comercial número 1 de Estados Unidos. Por primera vez desde el año 2003, el gigante asiático ha perdido su corona comercial. Y lo que es aún más impresionante, México logró esto mientras China está en pleno auge económico global. Las cifras oficiales del Departamento de Comercio de Estados Unidos son contundentes. En 2024, México exportó $505.850 millones a Estados Unidos, un récord histórico absoluto, un crecimiento del 6.4% respecto a 2023. México capturó el 15.5% de todas las importaciones estadounidenses. China quedó en segundo lugar con 13.4%. Canadá en tercer puesto con 12.6%. Pero aquí viene lo que nadie te está contando. Justo cuando México alcanza esta posición histórica, cuando se convierte en indispensable para la economía estadounidense, cuando las cadenas de producción de ambos países están más integradas que nunca, Donald Trump amenaza con imponer aranceles del 25% a todos los productos mexicanos. 25%, sobre $505.000 millones en comercio. La ironía es brutal, y las consecuencias podrían ser catastróficas para ambos países. Te voy a explicar cómo México logró este hito histórico. ¿Qué significa realmente para la economía de América del Norte? ¿Por qué las amenazas de Trump podrían destruir el logro más importante de México en décadas? Y lo más importante, si la economía terminará venciendo a la política, o si estamos a punto de presenciar el suicidio comercial más grande de la historia moderna. Empecemos por entender la magnitud de lo que acaba de suceder. Porque cuando digo que México es ahora el socio comercial número 1 de Estados Unidos, no estoy hablando de un mes excepcional, no estoy hablando de una casualidad estadística. Estoy hablando de una tendencia consolidada durante todo el año 2024. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos cerraron 2024 en $505.851 millones. Lee eso de nuevo. Más de $500 million. Para poner esto en perspectiva, eso es más de 10 veces lo que exporta cualquier otro país latinoamericano a Estados Unidos. Brasil, la economía más grande de América Latina, exporta apenas $39.000 millones a Estados Unidos. México exporta 13 veces más. Pero lo más impresionante no son solo las exportaciones. El comercio total bilateral entre México y Estados Unidos, sumando exportaciones e importaciones, alcanzó $839.892 millones en 2024. Otro récord histórico absoluto. Un crecimiento del 5.3% anual. Y aquí está el dato que cambia toda la narrativa. México no solo superó a China, sino que amplió su ventaja mes tras mes, durante todo 2024. En enero, México tenía el 15% del comercio estadounidense. En noviembre, ya había subido al 15.9%. Mientras tanto, China cayó del 11.3% al 10.9%. Pero cuando analizas sector por sector, descubres algo aún más revelador. El sector automotriz mexicano exportó más de $150.000 millones a Estados Unidos en 2024. 2.500.000 vehículos cruzaron la frontera de México a Estados Unidos, desde Chihuahua, desde Nuevo León, desde el Estado de México. Tesla, BMW, Audi, General Motors, Ford, Volkswagen, todas produciendo en México para el mercado estadounidense. El sector de electrónica mexicano exportó más de $70.000 millones. Computadoras, teléfonos celulares, equipos de comunicación. Todo ensamblado en México con componentes que cruzan la frontera múltiples veces durante el proceso de producción. El sector agrícola mexicano exportó más de $40.000 millones. Aguacates, tomates, berries, tequila. México alimenta literalmente a Estados Unidos. Y aquí viene el detalle que explica por qué esto es irreversible. La participación de México en el comercio estadounidense ha estado creciendo de manera sostenida durante los últimos 5 años. No es casualidad, no es temporal. Es el resultado de un proceso de integración económica profunda llamado nearshoring. Para entender cómo México logró destronar a China, tenemos que retroceder exactamente 7 años, al año 2017, cuando Donald Trump llegó por primera vez a la Casa Blanca con una misión clara: destruir la relación comercial entre Estados Unidos y China.
Lo que Trump no calculó es que al atacar a China, estaría entregándole en bandeja de plata la oportunidad del siglo a México. Los aranceles que Trump impuso a China durante su primer mandato fueron brutales. Aranceles del 25% sobre miles de productos chinos. Aranceles del 60% en algunos sectores. China respondió con sus propios aranceles. El resultado fue una guerra comercial que costó miles de millones de dólares a ambos países. Pero mientras Estados Unidos y China peleaban, México observaba y planificaba. Las empresas estadounidenses que tenían sus fábricas en China comenzaron a hacer cálculos. Pagar 25% de aranceles sobre productos chinos versus producir en México con cero aranceles, gracias al tratado México-Estados Unidos-Canadá. La decisión era obvia, y así comenzó la migración más grande de empresas manufactureras en la historia reciente de América del Norte. Pero no fueron solo empresas estadounidenses. Las empresas chinas también comenzaron a moverse. Si no podían exportar directamente de China a Estados Unidos sin pagar aranceles masivos, la solución era simple: establecer plantas en México. Y eso es exactamente lo que hicieron. Empresas chinas de electrónica, de automotores, de maquinaria, todas estableciendo operaciones en México para acceder al mercado estadounidense sin aranceles. El nearshoring se convirtió en la palabra mágica. Empresas relocalizándose cerca de Estados Unidos. Y México tenía todas las ventajas posibles. Primera ventaja: ubicación geográfica. 3.000 kilómetros de frontera compartida con Estados Unidos. Un camión puede ir de una fábrica en Monterrey a Texas en menos de 4 horas, comparado con 3 semanas en barco desde Shanghái. La diferencia en costos logísticos es abismal. Segunda ventaja: el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Cero aranceles para productos que cumplan con las reglas de origen. Mientras China enfrenta aranceles del 25% o más, México puede exportar libremente. Esta ventaja es absolutamente decisiva. Tercera ventaja: fuerza laboral calificada y competitiva. México tiene ingenieros, técnicos, operarios capacitados, y aunque los salarios mexicanos han subido significativamente en los últimos años, 113% de aumento real en salario mínimo desde 2018, siguen siendo más competitivos que producir en Estados Unidos. Cuarta ventaja: infraestructura en constante mejora. Puertos modernos en Lázaro Cárdenas, en Manzanillo, en Veracruz, carreteras que conectan el centro industrial de México con la frontera, parques industriales equipados con tecnología de punta. Y el resultado de todas estas ventajas combinadas fue explosivo. La inversión extranjera directa en México se disparó. En 2024, México recibió 14.474 millones de dólares solo de Estados Unidos. Pero la cifra acumulada desde 1999 hasta 2024 es de 326.883 millones de dólares. Todo invertido en fábricas, en equipamiento, en infraestructura. Tesla construyendo su gigafábrica en Nuevo León. BMW expandiendo su planta en San Luis Potosí. Audi consolidando operaciones en Puebla. General Motors, Ford, Stellantis, todas aumentando capacidad productiva en México. Y no solo automotores. Samsung, LG, Foxconn, todas las grandes empresas de electrónica estableciendo o expandiendo operaciones en México. Y ahora llegamos a la parte que parece sacada de una novela de ficción absurda. México logró convertirse en el socio comercial número 1 de Estados Unidos. México se volvió absolutamente indispensable para la economía estadounidense. Las cadenas de producción de ambos países están tan integradas que separar una economía de la otra sería como intentar separar un órgano vital del cuerpo humano. Y justo en este momento, Donald Trump amenaza con destruirlo todo. El 25 de noviembre de 2024, Trump anunció en su red social, Truth Social, que impondría aranceles del 25% a todos los productos mexicanos y canadienses desde el primer día de su administración. La razón que dio: México no está haciendo suficiente para detener la migración y el tráfico de fentanilo. El arancel, dijo Trump, permanecerá vigente hasta que México detenga por completo el flujo de drogas y migrantes. 25%. Sobre 505 mil millones de dólares en comercio. Hagamos las cuentas.
Un arancel del 25% sobre esa cantidad equivale a 126.000 millones de dólares adicionales en impuestos. 126.000 millones. Es más que el presupuesto federal completo de varios países latinoamericanos. Pero aquí está lo que Trump no está diciendo o no quiere entender. Esos aranceles no los paga México. Los pagan los consumidores estadounidenses y las empresas estadounidenses. Porque cuando General Motors tiene que pagar 25% más por las piezas de auto que importa desde México, ¿qué crees que vas a hacer? Va a subir el precio de los autos vendidos en Estados Unidos. Cuando un supermercado tiene que pagar 25% más por los tomates, aguacates y berries mexicanos, ¿qué va a hacer? Va a subir los precios a los consumidores. Los economistas del Instituto Peterson de Economía Internacional hicieron los cálculos. Si Trump implementa los aranceles del 25% y los mantiene hasta 2029, la economía de Estados Unidos caería entre 3.6 y 7 puntos del Producto Interno Bruto. Si además suma las deportaciones masivas de migrantes y otras políticas restrictivas, la contracción podría llegar al 9.7%. Eso es recesión severa. Eso es crisis económica de proporciones históricas. Y México también sufriría consecuencias devastadoras. El 84% de las exportaciones mexicanas van a un solo país, Estados Unidos. Esa dependencia extrema significa que un arancel del 25% golpearía brutalmente a la economía mexicana. Moody's Economics revisó a la baja sus proyecciones de crecimiento para México, de 1.3% a 0.6% para 2025. Otras estimaciones hablan de una caída del Producto Interno Bruto mexicano de al menos 2%. Pero hay algo aún más irónico en todo esto. Trump justifica los aranceles, diciendo que México no colabora en seguridad. Sin embargo, las cifras muestran lo contrario. Los encuentros de migrantes en la frontera México-Estados Unidos se redujeron en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. México desplegó 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte. Las fuerzas mexicanas incautaron toneladas de drogas, más de 10.300 armas y detuvieron más de 15.600 personas relacionadas con narcotráfico en 2024. México está haciendo exactamente lo que Trump exige. Y aún así, Trump amenaza con aranceles. La conclusión es inevitable. Los aranceles no son realmente sobre seguridad. Son sobre política. Son sobre cumplir una promesa de campaña. Son sobre proyectar imagen de dureza. Pero económicamente, son un suicidio compartido. Ahora, vamos a lo concreto. Vamos a los sectores específicos que colapsarían si Trump implementa los aranceles del 25%. Porque esto no es teoría económica abstracta. Esto afecta a productos reales que millones de personas compran todos los días. Sector automotriz. Este es el más vulnerable de todos. México exporta 2.500.000 vehículos a Estados Unidos cada año. Pero lo crucial es entender cómo funciona la producción automotriz en América del Norte. Un auto ensamblado en Estados Unidos contiene en promedio 40% de componentes mexicanos. Un auto ensamblado en México cruza la frontera con Estados Unidos un promedio de 8 veces durante su proceso de producción. Un componente se fabrica en Estados Unidos, cruza a México para ensamblaje, vuelve a Estados Unidos para otro proceso, regresa a México, y así sucesivamente. Si Trump impone aranceles del 25%, cada vez que ese componente cruce la frontera, pagaría el arancel. El costo de producir un auto se dispararía. General Motors, Ford, Stellantis, todas las grandes automotrices estadounidenses han advertido que los aranceles destruirían su competitividad. Los precios de autos nuevos en Estados Unidos subirían entre $5,000 y $10,000 por vehículo. El mercado automotriz estadounidense colapsaría. Sector agrícola. México provee 2/3 de las verduras que consume Estados Unidos. 2/3. Tomates, pimientos, berries, cebollas. Si Trump impone aranceles del 25%, el precio de estos alimentos básicos se dispararía. Una familia estadounidense promedio gastaría entre $2,000 y $3,000 adicionales al año solo en comida. Y aquí está el problema. No hay sustituto inmediato. Estados Unidos no produce suficientes verduras para abastecer su propio mercado. Tendría que importarlas de otros países a precios aún más altos. Sector electrónica.
México es el tercer exportador de computadoras y equipos electrónicos a Estados Unidos. Computadoras portátiles, teléfonos celulares, pantallas, equipos de comunicación. Empresas como Samsung, LG, Foxconn producen en México para el mercado estadounidense. Un arancel del 25% haría que estos productos sean inaccesibles para millones de consumidores estadounidenses. Y aquí está lo que muchos no entienden. Incluso los productos Made in USA se verían afectados, porque la mayoría de productos manufacturados en Estados Unidos contienen componentes mexicanos, desde aviones Boeing hasta tractores John Deere. Todos usan piezas mexicanas. Un arancel del 25% sobre componentes mexicanos encarecería toda la producción manufacturera estadounidense. Pero mientras Trump amenaza, dentro de Estados Unidos está creciendo una oposición feroz a sus planes arancelarios. Y esta oposición no viene solo de demócratas idealistas, viene de congresistas que representan distritos donde las empresas dependen vitalmente del comercio con México. El 1 de febrero de 2025, 43 congresistas demócratas enviaron una carta urgente al presidente Trump pidiéndole que no implemente los aranceles a México. La carta es brutal en su honestidad. Dice textualmente que los aranceles dispararían los precios de alimentos, aumentarían el costo de vehículos, dañarían a empresas estadounidenses y causarían pérdidas masivas de empleos en Estados Unidos. Pero no son solo los demócratas. Empresarios republicanos, cámaras de comercio, asociaciones industriales. Todos están presionando contra los aranceles. La Asociación Nacional de Fabricantes de Estados Unidos estimó que los aranceles causarían la pérdida de más de 2 millones de empleos estadounidenses. 2 millones, en sectores como manufactura automotriz, agricultura, retail, construcción. Los gobernadores de estados fronterizos como Texas y Arizona están en pánico. Texas recibe más de $400 mil millones en comercio con México cada año. Toda la economía del estado depende de ese flujo comercial. El gobernador Greg Abbott, republicano y aliado de Trump, ha tenido que hacer equilibrios imposibles. Apoyar públicamente a Trump mientras en privado ruega que no implemente los aranceles. Y dentro de la propia administración, Trump hay división. Empresarios que Trump nombró en posiciones clave le están advirtiendo que los aranceles son una locura económica, que destruirían el mercado bursátil, que causarían inflación descontrolada, que hundirían su presidencia antes de que realmente comience. Pero Trump tiene una personalidad conocida. Una vez que hace una amenaza pública, le cuesta retractarse. Su ego no le permite admitir que se equivocó. Entonces, estamos en una situación donde todos los datos económicos, todos los expertos, todos los sectores empresariales le están diciendo que no lo haga. Y aún así, existe una probabilidad real de que lo haga solo para no verse débil. Ahora necesitamos poner todo esto en perspectiva, porque lo que está en juego no es solo el comercio de un año. Lo que está en juego es el futuro económico de toda América del Norte para las próximas décadas. Lo bueno para México es innegable. México ha logrado algo histórico. Ha consolidado su posición como potencia manufacturera global. Ha creado millones de empleos industriales bien pagados. Los salarios reales en México han crecido 113% desde 2018. La clase media mexicana se ha expandido. La infraestructura del país ha mejorado dramáticamente. Hay inversión masiva en puertos, carreteras, parques industriales, tecnología. México se ha convertido en el epicentro del nearshoring global. No solo empresas estadounidenses están llegando, empresas europeas, japonesas, coreanas, todas quieren producir en México. La razón es simple. Desde México puedes acceder al mercado estadounidense sin aranceles, al mercado latinoamericano con acuerdos preferenciales y al mercado global con costos competitivos. Y el momento no podría ser mejor. El mundo está reconfigurando sus cadenas de suministro después de la pandemia. Las empresas aprendieron la lección de depender excesivamente de China. Quieren diversificar. Quieren producir más cerca de sus mercados principales. México está perfectamente posicionado para capturar esa inversión. Pero hay aspectos preocupantes que no podemos ignorar. El 84% de las exportaciones mexicanas van a un solo país. Esa concentración extrema es peligrosa. Si Estados Unidos entra en recesión, México se hunde con él. Si Estados Unidos impone aranceles, México no tiene alternativas inmediatas.
Esa dependencia excesiva convierte el éxito comercial de México en vulnerabilidad geopolítica. Y Trump lo sabe. Por eso usa los aranceles como arma de chantaje político. Haz lo que yo digo en migración, o destruyo tu economía. Deporta a quien yo quiero, o te impongo aranceles. Colabora en seguridad según mis términos o colapso tu sector manufacturero. México está en una posición donde su éxito económico lo hace vulnerable a presiones políticas constantes. Además, China no va a quedarse de brazos cruzados viendo cómo México le roba participación de mercado. China puede responder con subsidios masivos a sus exportadores, puede inundar el mercado global con productos ultrabaratos, puede usar su influencia política y económica para bloquear inversiones hacia México. La competencia con China apenas comienza, y finalmente está la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, programada para 2026. Ese tratado es la base legal de todo el comercio entre los tres países. Trump ya ha amenazado con abandonarlo o renegociarlo completamente. Si Trump decide destruir el tratado, toda la integración económica de América del Norte colapsa. Las inversiones que las empresas hicieron en México, basándose en acceso libre al mercado estadounidense, se vuelven inútiles de la noche a la mañana. Entonces, después de analizar todos los datos, todas las implicaciones, todos los riesgos y oportunidades, volvemos a la pregunta fundamental. ¿Se atreverá Trump a dispararse en el pie? Porque eso es exactamente lo que haría si implementa aranceles del 25% a México. No estaría castigando a México. Estaría castigando a empresas estadounidenses que dependen de componentes mexicanos. Estaría castigando a consumidores estadounidenses que tendrían que pagar más por autos, por comida, por electrónicos. Estaría castigando a trabajadores estadounidenses que perderían sus empleos cuando sus empresas colapsen por falta de competitividad. México logró algo extraordinario al convertirse en el socio comercial número 1 de Estados Unidos. Pero ese logro viene con una responsabilidad inmensa y una vulnerabilidad peligrosa. México ahora es tan importante para Estados Unidos que cualquier ruptura sería catastrófica para ambos países. Es interdependencia económica en su forma más extrema. Y aquí está la realidad brutal. La economía y la política están en guerra. La economía dice: no impongas aranceles, son suicidio compartido. La política de Trump dice: impon aranceles para demostrar dureza, para cumplir promesas de campaña, para proyectar poder. ¿Cuál va a ganar? La historia nos da pistas. En su primer mandato, Trump amenazó múltiples veces con aranceles devastadores a México. La mayoría de las veces, retrocedió en el último momento después de obtener algunas concesiones simbólicas de México. Declaró victoria. Dijo que México había cedido y no implementó los aranceles más destructivos. Es posible que repita el mismo patrón, pero también es posible que esta vez sea diferente. Trump ahora tiene un segundo mandato, sin preocuparse por reelección. Tiene menos restricciones políticas, está rodeado de halcones comerciales que realmente creen en los aranceles, y su ego podría no permitirle retractarse después de amenazas tan públicas. Lo que está claro es que México no puede quedarse pasivo esperando lo que Trump decida. México necesita urgentemente diversificar sus exportaciones. Necesita fortalecer relaciones comerciales con Europa, con Asia, con América Latina. Necesita reducir esa dependencia del 84% hacia Estados Unidos, porque mientras esa dependencia exista, México estará eternamente vulnerable al chantaje político. México también necesita acelerar su desarrollo interno, fortalecer su mercado doméstico, invertir en educación, en tecnología, en innovación, porque la única forma de tener verdadera soberanía económica es no depender completamente de un solo socio comercial, sin importar qué tan grande sea ese socio. Y finalmente, México necesita prepararse para el peor escenario, tener planes de contingencia si Trump realmente implementa los aranceles, identificar mercados alternativos, fortalecer la economía interna, crear redes de seguridad para los sectores más vulnerables, porque lo que estamos presenciando no es solo una disputa comercial, es un punto de inflexión histórico. México alcanzó la cima. Se convirtió en el socio comercial más importante de la economía más grande del mundo. Pero esa cima es inestable. Un solo movimiento de Trump podría hacer que México caiga desde esa altura. La pregunta no es si México merece estar en la cima. Los números demuestran que sí. La pregunta es si el sistema político de
Estados Unidos permitirá que la racionalidad económica prevalezca sobre la irracionalidad política. La pregunta es si Trump valorará más los empleos estadounidenses y los precios bajos para consumidores estadounidenses, o si valorará más cumplir una promesa de campaña sin importar el costo. Y la respuesta a esa pregunta la sabremos muy pronto, porque el reloj está corriendo. Trump tomó posesión el 20 de enero de 2025. Sus amenazas de aranceles no son abstractas, son reales, son inminentes, y las consecuencias afectarán a cientos de millones de personas en ambos lados de la frontera. México logró algo impresionante, pero ahora viene la parte más difícil: mantenerlo, defenderlo, protegerlo de las fuerzas políticas que quieren destruirlo. Y solo el tiempo dirá si México tiene la habilidad diplomática, la fuerza económica y la suerte necesaria para sobrevivir la tormenta que se avecina. ¿Qué crees tú? ¿Se atreverá Trump a implementar aranceles que destruirían millones de empleos estadounidenses? ¿O la presión de empresas, de consumidores, de congresistas será suficiente para detenerlo? ¿México podrá mantener su posición como socio comercial número 1? ¿O estamos a punto de presenciar el colapso de décadas de integración económica de América del Norte? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir informado sobre todo lo que está sucediendo en la relación comercial México-Estados Unidos, sobre las decisiones de Trump que afectarán a millones de personas, sobre el futuro económico de América del Norte, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que viene en los próximos meses será histórico, para bien o para mal, y lo vamos a analizar todo aquí, con datos reales, sin propaganda, sin sesgos políticos. Nos vemos en el próximo video.